básicamente disfrutar un poquito más de esto que es Marca Patagonia. Escribió un libro, lo presentó hace poco, es un libro muy interesante sobre la Patagonia, pero le vamos a preguntar a Leandro Vesco, que es el autor y que es un periodista muy importante en lo que tiene que ver no solo con el periodismo en sí, sino con el periodismo y el turismo. Le vamos a dar la bienvenida y vamos a charlar de este libro. Leandro, mil gracias por estar al aire. Checho Arregui te saluda, ¿todo bien? Hola Checho, bueno, el agradecido soy yo, para mí es muy importante y siempre una alegría estar al aire con gente de la Patagonia, Neuquén, Río Negro y toda la gente que después vea este vivo. También me sumo a esto de crear conciencia, gran parte de los personajes de la cordillera que yo narro en este libro están muy afectados por los incendios. Así que bueno, va mi saludo para todos ellos y una gran preocupación también, Sí. ¿no? Sí, 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 sin dudas. Creo que esa es la palabra, ¿no? Un poco de preocupación, bastante de tristeza al ver esas imágenes de esos árboles que tanto nos gustan y que de los cuales tanto hacemos alarde, ¿no? De que tenemos y que se estén consumiendo. Y hay mucho daño, ¿no? Recién hablaba con los amigos del Parador La Rueda que está allí en el Foyel y me decían, loco, nos preparamos toda la temporada con expectativa y todos estos incendios nos Y mira, planchan, vos sabés que es bravo. a mí me llegan siempre los mensajes de toda la gente de la zona, de Puerto Patriada, bueno, en Puyén, en Foyel, la comarca, pero también hasta hace unos días atrás estuve cerca del Cerro Huemul, estuve casi 4 días en el Chaltén, y que también está afectado por incendios, así que toda esa gente, como vos decís, se prepara de abril a diciembre, juntando peso a peso y sabemos muy bien que es muy difícil la situación que estamos viviendo para que de repente una persona que hace lo que no hay que hacer, que es hacer fuego en los lugares no indicados, bueno, se mueren muchas ilusiones, se mueren muchas esperanzas. Y a veces eso es mucho más crítico que la parte material, porque se puede levantar de vuelta el material, pero que se muera una ilusión, una esperanza, eso sí que es de verdad muy, muy dañino y ojalá que aprendamos. Es difícil. Cuando yo veía recién también una pareja que le encontraron y la verdad que uno dice, ¿cómo puede ser que se haga fuego en un lugar que es tácitamente está marcado que no se puede hacer fuego? Bueno, ojalá que no suceda nunca más y me duele un montón porque como te decía, hay mucha gente que me contó su historia para hacer este libro. Yo viajé muchos años por la Patagonia, 32 ya son Mirá viajando vos. por la región, pero exclusivamente para este libro 2 años enteros, ahí por la zona de la comarca, para hacer los capítulos de Chubut. Y entonces, bueno, uno se hace amigo después de la gente, obviamente, comienza con una entrevista esto, pero mi manera también de hacer periodismo me involucra mucho el corazón, creo que esa es la manera que me identifica. Yo me quedo ahí varios días, empezamos a hablar con la gente, me cuenta sus historias y bueno, sus preocupaciones, los miedos, los fracasos, las tristezas y bueno, uno queda con una relación de amistad. Y esa relación de amistad quizás es lo más lindo que tiene este trabajo, eh, es esto de poder conversar con gente de todas partes del país. Y bueno, estos días estaba mandándole WhatsApp a toda esa gente y obviamente que te da un poco de tristeza todo eso. En esta charla que hemos tenido en este minutito y medio ya nos pudiste mostrar un poco del libro, de lo que se trata, ¿no? Uno habla de periodismo, de turismo, pero está claro que hay una faceta muy humana en este libro. ¿Qué nos puedes contar de Patagonia que no sepamos? Ahí hemos escuchado lo que nos decías de la comarca, sé que estuviste por la provincia de Neuquén, que anduviste por este mágico norte neuquino que tenemos Mm. y por lugares con mucha energía del tipo que quieras como Copahue, pero ¿qué más puedes describirnos como para ir convenciéndonos del todo de que hay que ir a buscarlo, que hay que ir a comprarlo? Bueno, mira, este libro, como te decía, reúne 32 años de viaje por toda la Patagonia de Neuquén al Cabo de Hornos. Es un libro que está escrito como si fuera una road movie, es decir, en la primera persona, yo hablo en primera persona y voy mostrándole al lector historias de una Patagonia que no es muy usual a veces ver o leer sobre diferentes pueblos y parajes. Es decir,
en Neuquén yo comienzo un recorrido por Octavio Pico, allá ese pueblo cuatripartito que está en la parte norte, el noreste de Neuquén, pero también estoy con los buscadores de oro, los pirquineros de Andacollo, estoy con Nicolás Carter, que es en el invierno el único habitante que queda en Copahue. Esa zona a mí me encanta, me apasiona. Y bueno, y ahí voy recorriendo toda la Patagonia, tomo el tren patagónico, hago un zigzag permanente entre la costa y la cordillera y la estepa. Yo creo que la estepa tiene un encanto muy especial. A veces no se la tienen tan en cuenta a los pueblos esteparios, pero bueno, la línea sur, por ejemplo, es un ejemplo de eso, porque esos pueblitos tienen una tradición y una historia muy increíble. Ya vemos entonces la meseta de Sumuncurá. Hay gente que me ha contado ahí al pie de la meseta, he subido varias veces esa meseta, ese lugar que significa piedra que habla. Eh, y entonces, bueno, me han contado mil cosas, si son cosas que a veces tienen explicaciones, otras no. A mí me gusta creer en casi todo lo que yo escucho. Después el libro, bueno, va tomando un poco más de parte austral. Después de estar en la parte de la cordillera, me trato de meterme siempre en lugares remotos, en esos lugares, o ponerme la lupa en esos lugares en donde no es común que, como te digo, que el periodismo o el escritor llegue a esos lugares. Entonces hay lagos que son remotos de verdad, como por ejemplo el lago Winter, el lago 1, 2, 3, 4 y 5, el lago La Plata. El lago La Plata creo que es uno de los lagos más lindos que tiene la Patagonia Argentina. Y después voy al sur, por la ruta 3 interminable, esa ruta 3 que va por Santa Cruz. Elijo quedarme un tiempo en Río Gallegos y después me centro en la primera angostura, en el estrecho de Magallanes. Ahí ya la historia va tomando un fin y voy contando todos los personajes que voy descubriendo en esa ruta mágica, en ese cruce, que siempre es muy respetado ese cruce, porque a pesar de que hay 18 veces por día que se cruza ese estrecho, cada cruce tiene un significado especial, al menos para el capitán. Yo siempre hablo con los capitanes de barco, y cuando hablé con el capitán que me cruzó en aquella oportunidad para hacer este libro, bueno, él me decía que había que pensar en toda la gente, en todos los navegantes que habían cruzado ese estrecho con barcos de madera, pero corazón de hierro. Y eso a mí me encanta. Y después, bueno, llega la isla de Tierra del Fuego, Río Grande, Tolwyn, Ushuaia, Puerto Almanza, y finalmente comienza una navegación hacia el Cabo de Hornos. En el Cabo de Hornos, en la isla Hornos, hay una familia ahora, actualmente, mientras hablamos nosotros, hay una familia, hay una pareja con dos hijas, y son los torreros de la isla, y conocerlos a ellos fue para mí un baño de humanidad. Ahí encontré un refugio de humanidad. En esa isla donde hay 10.000 marinos muertos y 800 naufragios, es una isla que es como ahí el mar hierve, mi estimado amigo. Parece como que si estuviese en una olla muy grande, porque se une en el Pacífico con el Atlántico. Sin embargo, en la isla, que es como un colmillo de piedra que está en el fondo de nuestro mapa, sin embargo, entonces ahí vive una familia que me recibió con té, que me recibió con un budín, y fundamentalmente una profunda humanidad. Ahí sentí una aguda felicidad, como decía Clarice Lispector, una aguda felicidad, porque esa última familia del mundo hace 3 años que elige quedarse ahí, no quiere para Claro. nada volver a Concepción, ahí cerca de Santiago. Ellos son de Chile, ¿no? Obviamente, y la verdad que yo le preguntaba por qué. Bueno, la respuesta va a estar en el libro, pero fundamentalmente eh, encontré mucha humanidad. En estos lugares solitarios encuentro mucha humanidad. En el libro, en Patagonia, no vas a encontrar los lugares más icónicos, no vas a encontrar Bariloche o Puerto Madryn, o Calafate, vas a encontrar siempre pueblitos y parajes donde hay muy poca gente, pero la belleza es inabarcable, es una belleza que nos enmudece, ¿no? Así que bueno, son 30 historias que están en el libro. Estas historias además tienen múltiples viajes internos por cada uno de los pueblos donde yo elijo narrar. Y siempre que voy para el Neuquén, por ejemplo, me gusta ir para la parte yo soy fanático de la estepa, entonces me tomo la ruta que va ahí al Rincón de los Sauces,
es la última ruta, la de, La ruta del la de petróleo, que le la llamamos ruta del nosotros. petróleo, que está en muy mal estado, hay que ir Correcto. muy despacio, es horrible como está, O sin sea, mal embargo ahí, estado, se han multiplicado la cantidad de vehículos que van para allá. Es todo un combo horrible el que se da. sí, sí, y el norte de Neuquén entonces se presentó siempre para mí como uno de los lugares más vírgenes que todavía tenemos, Sí, hay que darle mucha importancia y cuidarlo un montón, porque ahí, bueno, todos los crianceros y que están ahí viviendo en los pueblitos, no sé, yo cuando he estado en Huihuanco, por ejemplo, ahí también conocí a gente muy valiosa. Y después está este pueblito que es Tacamilal, ¿no? Este Taki pueblito que Milán. aparece, aquí Milán, que aparece, desaparece, y yo estuve ahí y no me tocó verlo. Y estuve 3 veces y fue huidizo conmigo porque no se me permitió verlo. Pero bueno, la gente lo ve, yo cuento esa historia ahí en el libro. La gente que ahí lo ve y bueno, el norte a mí siempre me ha gustado mucho, de Chosmalal, en fin, Las Lajas, son pueblos que tienen mucha belleza. Y Cabiagüe Copahue, que ha sido elegido y siempre está entre los pueblos más lindos del mundo, Sí, y que de hecho, de verdad es uno de los pueblos más lindos del mundo, esos dos asentamientos humanos. En verano es una cosa, pero y en invierno también hay una belleza muy interesante ahí con ese hombre y Copahue que queda blanco de nieve. A mí me tocó estar ahí con un camión, con una pickup oruga, y que nos llevaba claro. hasta Copahue, ¿sí? Y vos sabés que hay la misma condición climática que en la Antártida, entonces la gente que va la gente que va del ejército a la Antártida se Se entrena entrena. ahí, y bueno, para la gente que nos está viendo, eh, el frío y el viento hace que la nieve sea como pequeños cuchillitos que se te van, la poca piel que uno tienes puesta, eh, parecen como si fueran pequeños cuchillos o gilet que van cortándote la piel. Bueno, son condiciones extremas de vida, pero sin embargo está Nicolás Carter, que se queda todos los inviernos allá. Nicolás, seguramente ustedes lo conocen, es una persona de gran valor humano, y que cuando estábamos muertos de frío cuando fui, y de repente él te recibía también con un pan casero y un mate. Es decir, la Patagonia es eso, es un sentimiento, es un estado de gracia. ¿En cuánto difiere? Si hacemos un mapa de tu libro, ¿no? Con las localidades que me nombraste, con el mapa con el que arrancaste. A ver, para ser más claro, vas a hacer el libro, tenés el croquis y decís, che, bueno, voy a arrancar, como dijiste, por Octavio Pico, quiero pasar por Huinganco, por Chosmalal, a ver si veo Taquimilán, me voy para tal lado, paso por Cabiahue. Bueno, de las ciudades que vos, o los pueblos que vos fuiste escribiendo en la previa para armarte ese rompecabezas, y lo que salió publicado, ¿tuviste que agregar alguna que te haya sorprendido? ¿Tuviste que sacar alguna que no pudiste pasar? Bueno, mirá, vos sabés que generalmente es una buena pregunta esa, porque son varios viajes, ¿no? Que uno hace para cubrir un territorio, a veces son varios años. En este último caso yo fui centrado 2 años enteros, tenía como foco los capítulos del libro. Conjunto con mi editora, los libros son como construir una casa, uno va todos los días sumando un ladrillo, que es una página. Si lográs hacer una página por día o dos, es una victoria. Y entonces, bueno, te trazás un método, pero también una bitácora de viaje. Y siempre lo mismo pasa cuando hago periodismo. Intento tener una bitácora, pero es mínima, porque a mí me gusta mucho pensar que la intuición en el camino nos sorprende y nos dice un montón de cosas. Nosotros como seres humanos somos seres de una capacidad intuitiva muy grande. Tenemos dentro nuestro una capacidad intuitiva asombrosa. Somos capaces de ver el peligro antes de que venga, somos capaces de leer señales en el camino, y eso está bastante aletargado o dormido en esta época, es decir, con la sobreexplotación de pantallas y tantas cosas que nos vuelven la vida más cómoda. Nos hemos olvidado de esa intuición. Entonces yo hago un juego muy grande y un esfuerzo para que eso nunca me suceda a mí. Entonces comienzo, por ejemplo, a ir a Octavio Pico, pero en el medio me encontré con Aucamahuida. Eh, y ese pueblito tiene una historia trágica, pero es una de las grandes historias que tiene Neuquén. Es decir, esa gente que murió en la mina allá en los años 40, cuando vos vas por la ruta que une Añelo con Octavio Pico, eh,
y te encontrás con algunos parajes. Está muy presente todavía esa tragedia que pasó en el 47, si mal no recuerdo. Y la verdad que, bueno, por ejemplo, yo eso no lo conocía, y hace como 5 años lo conocí, y bueno, conocí también al dueño de la tierra, así que me habilitó el paso, y pude estar dentro de una historia que es increíble, la de Aucama Huida. Y el camino entonces, Checho te va mostrando eso, como te digo, me pasa mucho en la Claro. costa, por ejemplo, la ruta 1 de Río Negro, que es posiblemente una de las rutas más lindas que tenga este país. Esta ruta que va siguiendo el diseño de la costa y te encontrás con el Cóndor, la Lobería, Bahía Creek, Punta Mejillón, y después ya la playa Conchillas, el puerto de San Antonio Este, Punta Perdices, en fin. Y en esos lugares vos vas yo tenía trazado ir a Bahía Creek, pero de repente conocí también a un ermitaño ahí en Punta Mejillón, a Sergio Méndez, a una persona que vive sola. Es un rosarino que se cansó de Rosario y del mundo en general, y se fue a vivir solo. Entonces el tipo vive solo con su casita frente al mar, una playa interminable en la Caleta de los Loros. Y bueno, él tenía como misión también que toda esa belleza que veía todos los días pudiera ser compartida por toda Argentina y por todo el mundo. Así que construyó 2 piecitas arriba de su casa, y ahora es posible poder hospedarse ahí. Es decir, el camino te va mostrando todo el Claro. tiempo personajes en la Patagonia vos levantás una piedra y tenés 20 historias. Es decir, la Patagonia tiene eso, y no es por desmerecer otras regiones del país, que las conozco muy bien. Sin embargo, la Patagonia aún es territorio inexplorado. Esa Patagonia que en los siglos XVI y XVII era llamada tierra incógnita, ¿no? Porque no se sabía lo que pasaba ahí, y que atrajo la atención de todos los exploradores del mundo. Vos pensás que todos los marineros más importantes del mundo pasaron por la costa patagónica, ¿no? Desde Magallanes en adelante, todos pasaron por la Patagonia, porque sin duda atraía y atrae. Y todavía esa sensación la siento mucho cuando voy a la Patagonia, ya sea que vaya a Neuquén, ya sea que esté en Río Negro, o Chubut y Santa Cruz, o Tierra del Fuego. Bueno, la siento todo el tiempo. Esta última vez, ahora fui a presentar el libro del 20 de diciembre a Ushuaia. En Ushuaia comienza el fin de mi libro. Entonces fue muy emocionante, porque estuvieron todos los protagonistas del libro ahí reunidos en Ramos Generales, que es un bar muy, muy histórico, icónico. Y la verdad que también esa isla tiene un poder interesante. Hay una mujer ahí en Puerto Almanza que también se alejó del mundo, una cocinera y la única capitana de barco que hay en el Beagle, una mujer con muchísima fuerza, Diana Méndez, se alejó del mundo y creó un restaurante a 15 kilómetros más al oeste de Puerto Almanza, que está totalmente sola la mujer esa. Y vos vas con su bote, vas a buscar la centolla. Esa centolla después la cocinás con ella en la cocina y la comés frente a Canal Beagle. Es decir, que son lugares que narran el libro de mucho corazón. Hay mucha vida en este libro. Debo decir que yo cuando escribo estos libros, obviamente, como ya más o menos te imaginarás, voy dejando mucha vida en el camino, porque creo que la única manera de hacer algo serio es también comprometer la propia existencia en ese proyecto. Lo escuchamos a Leandro Vesco, él es periodista y autor del libro Patagonia. Además, es uno de los periodistas que suele ser una influencia para los que nos gusta el periodismo relacionado al turismo, pero más allá del turismo, me parece que hay una cuestión humana muy importante. Y más allá de los paisajes que nosotros solemos destacar, eh, Leandro en su libro destaca mucho de esto, de lo humano. ¿Vos creés que muchas veces por quedar tan encandilados por la belleza geográfica que tenemos, que es lo que se ve a simple vista, nos olvidamos a veces un poquito de esta belleza humana que tenemos en la Patagonia? Bueno, es una otra gran pregunta, sí. Yo soy de los que piensan, siempre lo digo en mis charlas o en mis clases, que para mí el ser humano tiene la misma importancia que una montaña. Es decir, que uno cuando va, por ejemplo, al Chaltén, lo que hace es ver el Fitzroy, o el Chaltén mismo, ¿no? La montaña. Uno cuando va a la costa de Chubut, lo único que hace es querer ver el mar y meterse, o en Río Negro, cuando va a Punta Perdices, es meterse en esa playita con agua tibia. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Punta Perdices, hay una familia que tiene un parador, el Parador Caribe Patagónico, que lo incluyo en el libro, que tiene para mí la misma importancia que esa playa, porque esa familia apostó todo su dinero y apostó todos sus sueños a ese parador, y hace unas empanadas de salmón salvaje increíble. Entonces,
esa familia que está ahí todos los días de su vida, apostando por esa playa, pero por un sueño, logró que mucha gente más conozca también Punta Perdices. Entonces, lo que vos decís es muy cierto. Para mí, el ser humano y el atractivo natural tienen la misma importancia. Y creo que deberíamos, por eso es muy importante hablar con la gente cuando uno viaja, porque hay, no solamente estar como enmudecido por la belleza, sino dialogar con la gente que vive en el propio lugar, es decir, tomarse un tiempo. Los viajes tienen que ser una suerte de aprendizaje, pero no algo fingido ni algo impuesto, sino que te debe salir por vos mismo esto de querer hablar con la gente que vive ahí, la gente que te está dando la comida en un parador o en un restaurante, la gente que está ahí todo el año, cuando uno a veces va 10 días, 5 días de vacaciones, pero esa gente está todo el año y tiene mucho para contarte, porque Argentina lo que sí tiene y abunda esto es diversidad de perfiles humanos. Es decir, si uno va a Olacapato, que es el pueblo más alto de Argentina, allá en Salta, y si uno va, por ejemplo, a Puerto Almanza, que es el pueblo más austral en Tierra del Fuego, son dos argentinos, ¿no? Muy diferenciados de esa gran contradicción que tenemos de perfiles, pero en los dos está el amor por la tierra, por esta tierra que es nuestra, y yo creo que ahí no hay latitudes que diferencien. Nosotros, ya sea en Salta o en Tierra del Fuego o en la cordillera, en el litoral o en la costa salvaje patagónica, hay un amor muy grande del argentino por su tierra y lo vas a notar siempre a eso. Entonces, poder hablar con esas personas, a mí me ha tocado esto, me he especializado mucho en ermitaños, en gente que vive Ah, sola. vos. Hay mucho de eso en el libro y uno puede conocer, aunque todos los personajes que están en el libro, de hecho, están vivos, es decir, que uno puede agarrar el libro y después fácilmente buscar por Instagram el emprendimiento o el nombre de la persona y podés ir a conocerlo. Y eso para mí es fundamental porque no hay ficción en esto. Esto es real. Cuando yo hablo de Nicolás Carter, o cuando yo hablo ahí en Copagüe, o cuando yo hablo de Naira, que hace las empanadas de salmón en el Parador Caribe Patagónico, Naira está hoy haciendo las empanadas y Nicolás también está trabajando hoy ahí en las termas. Es decir, eh, los seres humanos construimos el mapa. El mapa está porque hay seres humanos Claro. que lo sustentan, que lo aploman y que lo sostienen. Claro, a ver, de nada serviría ese Bariloche hermoso sin esa chocolatería, de nada serviría ese Cabiahue hermoso sin la gente de Termas o el mismo Nicolás o los cocineros, los cerveceros, digamos, ese valor humano y ese valor agregado termina siendo fundamental para que nos conquiste como nos conquista. Totalmente de acuerdo. Y sin embargo, vos sabés que yo pienso que estamos viviendo una buena época porque el viajero ha cambiado y ha evolucionado. La gente a mí me toca ver mucho, permanentemente esto, los lugares que antes que eran muy remotos, donde no había nadie, de repente ahora sí te encontrás con familias o con parejas de argentinos porque bueno, fácilmente un extranjero puede desde Europa o de Estados Unidos venir, pero a nosotros nos cuesta bastante hacer los movimientos internos. Es costosa Argentina. Sí. Y la verdad que cada vez hay más viajeros que eligen estar en lugares en donde no hay tantos seres humanos. Esto involucra también una búsqueda que estamos haciendo nosotros como sociedad, como viajeros. El viajero antes iba, bueno, obviamente que la costa atlántica de Buenos Aires está llena, obviamente que Bariloche está lleno, o las grutas, y está buenísimo que pase eso. Pero también, si vos ves, por ejemplo, con respecto a la costa de Río Negro, el Golfo San Matías, te vas a encontrar que hay gente en Punta Mejillón, en Bahía Creek, en La Lobería, en lugares donde antes no había gente, y sin embargo ahora, con el espíritu de explorar y de transformarte quizás en protagonista de tu propia historia, Uf. o el director de tu película, vos en los viajes a la Patagonia sos director y actor de tu película, y eso pocas veces en la vida se da. Entonces, cuando de repente te encontrás, entonces, como te digo, en la costa del Golfo San Matías, con gente en todas partes. Y yo te digo, hace 10 años atrás no pasaba, porque todo el mundo estaba en las grutas, y cuando ibas a Bahía Creek había un par de pescadores nada más, pero sin embargo ahora hay también personas que han invertido en hacer hospedajes cada vez más interesantes, más piolas. Ahí en Bahía Creek está la gente de Plus, que tiene los domos que están frente a la costa, que son únicos en el país. Son 4 domos que están frente en línea de costa, por lo tanto vos podés ver el amanecer
frente al mar, es decir, es una Es una locura lo que locura. pasa en Bahía Creek. Para mí es uno de los balnearios y pueblitos también más encantadores que me tocó conocer. También Lobería tiene un cielo perfecto, ahí suelen juntarse los astrónomos. Claro. Lobería es el último pueblito con asfalto, entonces vas muy rápidamente desde Viedma a Lobería, pero el cielo entonces de Lobería es perfecto. Los astrónomos ahí suelen tener telescopios de noche para poder ver las estrellas, y después te encontrás con lo inexplicable o lo sobrenatural. En la costa siempre se ven luces, también en la estepa, y eso a mí me gusta mucho también preguntar, porque forma parte de la realidad, porque si la realidad fuera solamente aquello que podemos ver y explicar fácilmente, sería bastante aburrido. Entonces, como te comentaba sobre la meseta de Sumuncurá, que la gente ve y escucha cosas de noche, bueno, entonces en las costas también pasa eso. Así que la Patagonia es eso, ¿no? Es misterio todavía, y esos misterios están ahí esperándonos. Tal cual. Vos sabés que hablaste de asfalto recién. Y a mí me Mm. pasa algo. Cuando uno va al norte neuquino, entre los gastos que tiene que contar y los que posiblemente cuente, estaba el tren delantero durante mucho tiempo por Sí, los caminos de tierra y totalmente. demás. Sí, Afortunadamente, parece que después de mucho tiempo, en lo que siempre se habló en Neuquén, que la matriz productiva del petróleo en algún momento dejará de ser tal y hay que apostar más al tema turismo, por primera vez están pavimentando muchas rutas. Pero a mí me da miedo el tema este de pavimentar, porque si bien es cierto, ya vas a tener que correr de los gastos del tren delantero, y si bien es cierto que la seguridad pasará a ser aún mayor, porque es mucho más seguro viajar en este tipo de rutas que en la de tierra, también permite que mucha más gente vaya a estos lugares y termine rompiendo, si vale el término, esa tranquilidad que es la que tanto nos gusta del norte. ¿Cómo ves vos esta lucha entre esto de decir, bueno, vamos a brindar más acceso a más gente, pero quizá esto pueda llegar a romper un poco el molde de lo que tanto nos gusta de ese lugar, o lo que vamos a buscar a ese lugar? mira, yo tengo una respuesta inmediata porque como hace 32 años que estoy buscando lugares que son totalmente a veces inaccesibles, no todo el mundo es capaz de soportar la soledad. Es decir, las personas que quieren actividad y que quieren movimiento van a quedarse en Bariloche y van a quedarse en las grutas. A veces pasa que hay un curioso que se manda a ir a un pueblito alejado, pero el propio filtro de la distancia, el propio filtro de la soledad y del silencio, separa a esa multitud o a esa masa de gente que elige el lugar donde hay un shopping, el lugar donde hay una feria, el lugar donde hay comercios. Entonces, yo hace 30 años que escucho lo mismo, pero también hace 30 años que veo lo mismo. Es decir, a los lugares solitarios va muy poca gente. ¿Por qué? Porque te encontrás con vos mismo y a nadie le gusta encontrarse con nosotros mismos. A ver, tener que estar muy bien vos para poder Tal cual. soportar una noche de soledad, o si no, estar con tu pareja también y sin ninguna contaminación, estar vos con tu pareja o con tu familia, y eso implica estar muy bien cerebralmente, mentalmente. Entonces, Tal cual. en esos lugares va poca gente que no tiene la capacidad de soportar la soledad. Entonces, sí, obviamente que a veces me ha tocado estar en lugares en donde me encuentro con personas que me dicen, che, acá no hay un restaurante. Le digo, no, acá no hay nada, no hay señal. Pasa mucho en Playa Bonita, bueno, es una playa que está en el Golfo San Matías, o en Camarones, la playa El Patón, hay un par de playas muy interesantes, o la Península Valdés, donde no hay ninguna señal de celular, y la gente busca un restaurante y nunca lo vas a encontrar ese restaurante. Entonces, pero son los menos siempre los que van con ese espíritu consumista. La propia soledad, como te digo, sirve como filtro, y enhorabuena que sea así. ¿Dónde encontramos el libro? ¿Cómo podemos hacer para tenerlo aquí en la Patagonia, para tenerlo en Neuquén? ¿Cómo podemos hacer para conseguir Patagonia? Bueno, el libro está en todas las librerías del país, de Salta a Ushuaia, está publicado por la editorial Ateneo, en todas las librerías Jenny, por ejemplo, la cadena Jenny, que es mi casa editora, está el libro, lo van a encontrar en la vidriera, y si no, en librerías importantes de los pueblos y de ciudades, es de muy fácil acceso. Es un libro que, gracias a los lectores, de verdad se está vendiendo muy bien en toda la zona patagónica. Y en febrero comenzaré una gira se inició ahora el 20 de diciembre en Ushuaia, y la idea entonces es ir a Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
y ahí, bueno, vamos a comentar un poquito la historia de este libro. A mí me gusta mucho llegar a los lugares donde estuve con el libro en la mano para que se complete la historia, ¿no? Así que, bueno, el libro es muy fácil de conseguir y se van a encontrar con un libro amable, de una lectura. Yo vengo de la prensa, entonces conviven en mí un escritor y un periodista. Entonces trato siempre de que el texto sea muy claro y muy amable para su lectura. Leandro, para mí ha sido un placer charlar con vos, para la audiencia seguramente ha sido lo mismo poder escucharte en Marca Patagonia. Ojalá que cuando andes cerquita podamos volver a charlar, ya sea al aire o fuera de él. Te mando un abrazo grande y que el libro sea realmente un éxito. Gracias por estar en Marca Patagonia. Gracias, Checho, y a toda la gente que nos está viendo, y que tengamos todos un buen año. Y por favor, no hagamos fuego en el bosque y en los lugares que no están permitidos. Abrazo grande, Leandro, que andes bien. Chau, chau. Chao. Leandro Vesco, periodista y escritor, presentándonos Patagonia en una imperdible charla aquí.